Inclina nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios. Nos tienes con bien, tal vez un poco cansados por el día, pero aún tú nos acompañas y nos permites seguir aprendiendo. Sé que es difícil esta carrera de medicina, requiere mucho sacrificio, esfuerzo, pero también es gratificante. Y espero que mis estudiantes un día puedan disfrutar de esa parte gratificante de ayudar o salvar la vida de una persona, ¿no? Acompáñanos, Dios, te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, doctores, ya hemos hecho la parte de la parte física, ahora vamos a hacer la parte del estrés, pero vamos a darle un enfoque un poquito más psicológico, hormonal, ¿ya? Entonces, ok, vamos a hacer básicamente algo más psicológico y hormonal. Mm, Recording in progress. ¿Qué implica el estrés, ¿no? Mira, doctores, aunque esta clase es más divertida cuando somos presencial, pero por lo menos vamos a tratar de guiarnos, ¿no? Yo sé que ustedes se han estresado alguna vez y viven estrés comúnmente, ¿no? Cuando nos estresamos, nosotros generamos una respuesta de adaptación y esta respuesta de adaptación nos ayuda a superar un obstáculo, ¿no? Entonces, si definimos qué es el estrés, ¿no? Ustedes se han estresado, así es que escriban con sus propias palabras, nada de ChatGPT, sino lo que ustedes creen entender de lo que es el estrés, ¿no? Porque si sus pacientes van a vivir estresados o ustedes van a vivir un factor de estrés, tienen que saber qué es ese factor de estrés, en qué consiste el estrés y cuál es el objetivo de ese estrés, ¿no? A ver, alguien puede escribir o pueden comentar qué es para ustedes el estrés? Ahora, de hecho que el estrés tiene, ¿cómo les puedo decir? Ah, expresiones corporales, mentales, como por ejemplo el miedo. El miedo mal llevado genera ciertos puntos de estrés, ¿no? La ansiedad, el odio, las emociones, los sentimientos mal enfocados son adornos de este estrés, podría ser, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos el estrés, no? ¿Alguien? Nadie se anima. Como no los veo, no los puedo decir tú. Profe, ¿puede ser como sacar del estado de reposo o algo así? Ya, como que tú estás en un estado de reposo y sales de ese estado de reposo. O sea, como que el término sería entrar en acción, ¿no? En acción ante... Pero básicamente tiene que haber un estímulo, algo que te obligue a salir de ese estado. En realidad, doctores, el estrés es una respuesta fisiológica del organismo ante un cambio de equilibrio. Es decir, cuando se rompe mi homeostasis o hay un factor estresante, un factor que rompe ese equilibrio, el estrés es un mecanismo de respuesta para volver a equilibrar el cuerpo o superar ese desequilibrio. O sea, es un mecanismo, una respuesta fisiológica para superar ese desequilibrio y volver el organismo nuevamente a un estado basal adecuado. Sí, más o menos como lo que mencionas, acabas de mencionarlo, ¿no? Pero es interesante porque, doctores, el estrés es bueno en realidad, ¿no? Si ustedes están listos para un examen y falta horas o falta un día, cuando tuvieron 2 semanas para estudiar, ese estrés que se genera porque se acerca un momento de evaluación, te obliga a sacar tu máximo potencial. Te obliga, no sé, a perfeccionar tu memoria. Hasta no sé si les ha pasado. Sienten como que esos días estudian un montón y como que su cuerpo, su mente, su cerebro, que da todo lo que puede para estudiar. Una vez que pasa el efecto del examen, viene un estado de relajación otra vez y dejamos de estudiar. No sé si les pase, pero no es lo correcto, pero esa es la forma como muchos estudiantes suelen llevar los cursos, ¿no? Tanto así que si a pesar, y no manejar mentira, si les dan más tiempo para estudiar, por ahí uno que de repente lo estudia, pero no cuando le dice, a ver, por ejemplo, el examen va a ser mañana y tú estás estudiando y estresado toda la noche, estás ahí leyendo porque mañana es el examen, pero por ahí les comunica, chicos, pues el caso del examen se ha cambiado para la siguiente semana. ¿Qué hace ustedes? Ese factor que generó esta respuesta de estrés que te potenció
desaparece. Dos cosas van a pasar. Te vuelves a relajar porque ya no es factor estresante y llegas a una basal donde, bueno, ya falta tiempo, todavía la próxima semana. Ah, me dedico a hacer otra cosa. Me dejo entender. Entonces, es como que al desaparecer el factor estresante, tú nuevamente llegas a un estado, hasta puedes procrastinar, porque al final no hay un estrés. Entonces, el estrés sí nos puede ayudar mucho a potenciarnos y a poder avanzar en ciertas circunstancias. O sea, es bueno. Porque se imaginen, si ustedes manejaran ese mismo ritmo todos los días para estudiar, que les iría súper genial en muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que a veces no lo hacemos porque a veces, a pesar que les den una semana más, muchos igual dicen, ah, ya, sobre lo primero me voy a relajar un rato, ya faltan unos cuantos días voy a estudiar y pasa el mismo fenómeno. A pesar que les han dado una semana más, no estudian. No me van a dejar mentir muchos, eso les ha pasado. ¿Por qué? Porque el factor de estrés desapareció. Porque la sensación de estrés que se tuvo para estudiar rápido desaparece. Ah, es que autores, el estrés es la respuesta del organismo ante estímulos, como dice acá, que amenazan su equilibrio interno o que amenazan su equilibrio externo. O sea, algo que me amenace y rompa mi equilibrio me genera estrés. Un perro que me quiere morder me genera estrés. Un dolor, un golpe, el hambre, todo lo que altere mi estado interno me genera estrés. Una ruptura amorosa, una pérdida de un ser querido, ¿no? Eso ya es un factor psicológico, ¿no? También genera estrés. Claude Bernard, que es un padre del estudio de la medicina con respecto al medio interno, comienza a comentar que, ah, que el estrés activa muchos sistemas, ¿no? Que permiten adaptarte para generar factores protectores, ¿no? Sí, o sea, es como que te trata de proteger. Pero cuando el estrés pierde el control y se hace excesivamente muy intenso y crónico, ya no es tan beneficioso, sino es perjudicial. Es que vamos a empezar definiendo varios puntos, ¿no? Primero, ¿qué es el estrés, no? Es simple, ¿no? El estrés, como su nombre dice acá, es una homeostasis, es el equilibrio que se va a lograr mediante mecanismos encaminados a mantener el medio interno estable en contra de los estímulos ambientales que tienden a desestabilizarlo, ¿no? Y aquí viene el fenómeno de lucha o huida. Cada vez que estamos ante el estrés, sea estudiando, sea este, un estrés físico, un estrés de agresión por un animal, no sé, te están robando. Tú tomas una decisión, o luchas o vas a huir. Aunque diré una tercera, te paralizas. Eso lo he visto mucho en emergencia, en estudiantes. Les ponen en una situación en la cual en la emergencia y no saben qué hacer y se paralizan y se estresan al ver que el paciente no mejora, ¿no? Entonces, yo diría eso, luchas, huyes o te paralizas. Tomar esa decisión, tu organismo, para generar una respuesta, ¿no? Si vas a luchar, tu cuerpo tiene que estar totalmente activo, ¿no? Y si vas a huir, también, porque necesitas energía para correr. Así es que el fenómeno de lucha-huida es un fenómeno interesante que se da en los pacientes que están sometidos a estrés. Pero cuando esto se alarga, el estrés se hace más generalizado, el cuerpo se adapta. Y es bien interesante. Las dos hormonas más importantes del estrés, no se olviden, adrenalina y cortisol. Entonces, al comienzo sí, el cuerpo tiene adrenalina, cortisol, pero llega un momento en que el cuerpo se adapta y hay una gran cantidad de producción de cortisol y la glándula suprarrenal se hipertrofia. ¿Por qué, doctor? Porque hay una gran producción, básicamente, de cortisol. Los órganos linfoides y también el timo se van a involucionar o van a atrofiarse. Y una de las complicaciones de las síndromes generales de adaptación con respecto al estrés es las úlceras gástricas. Aunque no lo crean, doctores,
Ustedes no deberían tener gastritis, por ejemplo, ¿no? Ustedes, muchos diría yo, sus padres los apoyan para estudiar, tienen el suficiente material, oportunidades, entonces no hay responsabilidades de querer trabajar para mantener una familia, no hay la responsabilidad de asumir otras cosas que de repente demanden gastos, tiempo. Entonces la mayoría de ustedes están abocados a la parte de estudio. Entonces, en esta faceta de estudios, muchos de ustedes generan estrés, ¿no? No se sabe manejar la información y ese estrés genera lesiones gástricas como gastritis o úlceras gástricas. Entonces, es una de las complicaciones que se puede ver al estrés crónico, básicamente. Existen tres tipos de estrés y también estímulos estresantes. Por ejemplo, medio interno, medio externo y alteraciones psicológicas. Medio interno, por ejemplo, un golpe. Te han golpeado, se ha lesionado tu tejido, se ha inflamado o le entra una infección, haces hipoglicemia, haces una hemorragia o haces una infección. Todo lo que está pasando es algo que está dentro de mi cuerpo. Por tal motivo, debería ser mucho más fácil controlarlo. Tengo una infección, antibiótico. Tengo una hemorragia, tendré que pararlo. Tengo una hipoglicemia, le meto glucosa, ¿no? El detalle es con respecto a los estímulos o cambios en el medio externo. Es algo que tú no vas a controlar. Tú no vas a cambiar el clima, ¿no? Si hace frío, si hace calor. Tú no puedes controlar que alguien te quiera agredir físicamente, ¿no? Algún día puede pasar, ¿no? Se enoja alguien y suscita la agresión física, ¿no? O amenazas ambientales, ¿no? Nadie, nadie se esperaba que nos dé una pandemia, por ejemplo, ¿no? Nadie lo esperó, no fue fácil controlarlo, ¿no? Esas amenazas que cambian nuestro medio externo. Y por último, básicamente alteraciones psicológicas. El miedo, la rabia, la ansiedad, la sorpresa. Pregunta, ¿es bueno tener miedo o no? ¿Consideran que el miedo es bueno? Levanten su manito, escriban sí, no, sí, no. ¿Es bueno el miedo o no es bueno? A ver, chicos. Sí, muy bien, ¿no? O sea, ya, genial. Todos llegamos a la conclusión que sí es miedo. El miedo sí es bueno. ¿Por qué? Porque me ayuda a dirigir mi vida, pues. Ya, o sea, me ayuda, es como un guía, ¿no? Por ejemplo, les comento. Tuve una guardia en la cual me quedé solo, ¿no? Somos dos médicos, me quedé solo. Y me llegaron dos shock traumas. Este, realmente la situación estuvo muy pesada y tuve que manejar, no, hasta tres, ¿no? Tres pacientes al mismo tiempo. Y manejarlo eso es bien complicado porque tienes que tomar decisiones rápidas en instantes para salvar la vida de una persona, la otra persona, la familia viene, ¿no? Y te estresa, gritan, salen mi familiar. Entonces tú ahí te tomas una cosa muy curiosa, ¿no? Si yo estuviese relajado, ya pues lo manejo, si muere, muere, si no, no, pues. Pero cuando te da miedo, ese miedo, bien controlado por si acaso, te lleva a una situación en la cual reflexionas y dices, no, no me puedo equivocar, lo tengo que hacer bien, ¿no? Es como que el miedo te hace ser más cauteloso, algo así, ¿no? Como que el miedo te ayuda a ser más precavido, ¿no? Es la otra palabra. Sí, entonces es bueno, o sea, ahí genial, ¿no? El problema, ¿saben qué es? Cuando el miedo te paraliza. ¿Cómo así? Te da miedo y no sabes cómo actuar, o te da miedo y no tomas una decisión, ¿no? Y eso pasa en la vida real, entonces, ¿no? O sea, el miedo muchas veces te puede paralizar y no te permite tomar una decisión, ¿no? Porque ya es un miedo que te paraliza y no avanzas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que cometen, dicen, tengo miedo, pero me voy a arriesgar, ¿no? ¿Les va bien? Genial. Si les va mal,
a lo que agarran y dicen, bueno, me fue mal, para la siguiente lo haré mejor. Pero están avanzando, ¿no? Hay gente que no, por miedo se queda en un punto y sigue ahí, y sigue ahí. Pasan y no avanzan. Correcto. Entonces, el miedo sí es bueno, pero no cuando se hace crónico o te paraliza, ¿no? Ahora, la rabia. ¿Es bueno enojarse? ¿Es bueno gritar, llamar la atención de una forma enérgica? ¿O uno tiene que ser buen samaritano, tranquilos? No, acá tenemos que ver entre todos, no vamos a pelear, no vamos a discutir, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Es correcto enojarse, tener rabia o no? A ver, ¿qué opinan? Ahora sí, sus respuestas. A veces. Depende, depende cuál es tu enfoque del miedo, ¿no? Perdón, de la rabia, ¿no? Por ejemplo, los que somos adventistas o las personas que son cristianas, cuando tú te enojas, ¿qué es lo primero que te dicen? Oye, tú no eres cristiano, ¿por qué gritas o por qué te enojas, no? Los cristianos, o sea, como que hay un encasillamiento que el cristiano es calmado, tranquilo, tolera todo, pero en realidad no es así, ¿no? El enojo es parte de, ¿no? O sea, el que ustedes se enojen, el que se ofusquen, es parte de ser de nosotros, ¿no? Entonces, sí, la rabia es parte de, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo así, muy, ya, la indignación por algo injusto, correcto, pero es una rabia que puedes tomar dos caminos, o lo escondes en ti y te quedas con eso y no lo dices, pero estás ahí fastidiado, enojado, y eso te genera problemas a ti mismo, ¿no? Estrés, mal, ¿no? O sea, te cambia la situación. Sí, la rabia puede ser por indignación, puede ser por algo injusto, o puede ser por algo que tú querías y la otra persona te lo arrebató o te lo quitó, o sientes que lo que es tuyo es tomado, ¿no? Y te genera cólera, rabia. Está bien enojarse, pero así, solamente un ejemplo, ¿no? Ustedes han visto que Jesús cuando fue al templo y se enojó, agarró un látigo y comenzó, o bueno, comenzó a empujar la mesa, digamos, ¿no? Hacer todo un escándalo, enojado, ofuscado porque habían manciado el templo de Dios, y él expresó su cólera, expresó sus emociones, les gritó hasta casi los latiguean. Claro que nunca agredió a una persona, ¿no? Pero si una persona cristiana comienza a ver injusticias y quiere expresarlo, no está mal, no dejas de ser cristiano, no dejas de amar a Dios, ¿no? Jesús hizo eso para defender muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no lo haríamos, ¿no? Entonces, en general, doctores, la rabia sí es parte de nosotros, pero hay que saberlo modular. La ansiedad, creo yo, que todos sabemos que no es algo bueno, ¿no? Estar ansiosos, este, normalmente suele generar muchos problemas, ¿no? No es algo normal. Y la sorpresa, que tiene que ver con la adaptabilidad. Veo a personas, digamos, que a veces quieren controlar todo. O sea, todo tiene que estar controlado. Y si no sale como ellos esperaban, se frustran o cosas que los van a sorprender y como que se molestan, se enojan. Y bueno, son los factores que tenemos, psicológicos que tenemos que ir controlando. Vamos a ver, básicamente, un momentito. Acá está. Ya. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué factores van a modular la respuesta al estrés? Primero, la magnitud de la respuesta depende de cuán fuerte es el estímulo, qué tan intenso es ese estímulo. Pero tampoco no es un factor muy preponderante, ¿ah? Porque les pongo un ejemplo, ¿no? Tú un día estás caminando por la calle y ves que un pitbull comienza a atacar a una persona.
y le muerde, le desgarra parte de su brazo, su pierna, ¿no? Y esa imagen está en tu mente. Imagínense que ustedes se cruzan con un pitbull en la calle o en el parque. Su estrés al ver al perro es mucho más intenso, ¿no? Porque ya tiene una vivencia. Pero la persona que no tuvo esa vivencia va a tener una expresión diferente, ¿no? A pesar que la intensidad es lo mismo, ya, a pesar que la intensidad es lo mismo, la respuesta ante esa intensidad depende mucho de cómo tú tengas tus experiencias. A ver, chicos, ¿esta clase la dicté con ustedes o no? Sí, Respondan. doctor. ¿Y por qué no hablan? Ustedes se quedan callados, ¿eh? Ah, ya, pues si era dictado, entonces sigamos avanzando. Sí, terminamos, ¿no? Esta clase del estrés. Sí, seguros que acabamos toda la parte para ya. Ah, ya, entonces si ya te hicimos la clase, entonces avanzamos a la siguiente. Entonces, corramos. A ver, un ratito. Ya. Vamos a, a tocar un poquito lo que son desafiando la hipoxia, ¿no? Adaptaciones humanas a la altura extrema. Y vamos a tocar un poquito también, o sea, dos tipos de adaptaciones en realidad, ¿no? Los que van a la altura y los que les gusta el mar y el buceo y les gusta meterse a las profundidades del mar, ¿no? Lo que son los que hacen buceo, ¿no? Entonces, ambos, por ejemplo, el hecho de que tú vayas a la altura, de hecho que tu presión atmosférica es menor. Y el hecho de que tú te vayas a la profundidad del mar, la presión que te va a generar el agua es mucho más intensa. No sé si se han dado cuenta que en uno, cuando tú vas a la altura, al no haber mucha presión, probablemente tu volumen de oxígeno, pero no, tu volumen no, tu volumen tidal, la cantidad de aire que ingresa a tus pulmones va a cambiar porque hay variaciones de presión. Y lo mismo va a pasar si tú vas a bucear, porque recuerden que a más profundidad hay mayor compresión. Y al comprimir, menos capacidad ventilatoria, porque no vas a poder expandir como tú quieres el pulmón. Entonces, y te genera problemas de trastornos de oxigenación. Entonces, doctores, ¿cómo el ser humano se ha ido adaptando? ¿Cómo el ser humano ha logrado encajar y pueden vivir en lugares tan altos, ¿no? Por ejemplo, los europeos, cuando tú dices, yo he trabajado a 5.000 metros sobre el mar, como que, ¿qué? En Europa casi no es común o no es humano vivir en esas alturas porque es mucho frío, mucha exigencia, ¿no? Pero el ser humano se adapta. O sea, el ser humano puede estar en temperaturas frías, ¿no? Por eso es que hay gente que vive en el Polo Norte, hay gente que vive en los polos,
hay gente que le gusta adaptarse al calor, ¿no? Y viven en temperaturas muy altas, ¿no? Desiertos, hay gente que vive en el desierto, ¿no? Hay gente también que le gusta mucho el agua, o sea, el ser humano se puede adaptar de muchas maneras, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la altura. La exploración de ambientes extremos revela lo extraordinario que tiene nuestro cuerpo para adaptarse. Y es genial. O sea, como les mencioné, el deporte es como superar obstáculos y superar tus límites, ¿no? Ahora, ustedes saben que escalar montañas es todo un esfuerzo físico, ¿no? Y que hay una enfermedad que se llama mal de altura, en este caso mal de montaña, que mucha gente ha fallecido, ¿no? Porque el cuerpo realmente no soporta esos niveles tan altos, ¿no? Y genera problemas pulmonares, ¿no? Y la persona puede fallecer. Entonces no nos olvidemos que vamos a ir viendo qué fenómenos se van a dar. Por ejemplo, aproximadamente 450 millones de personas viven en ambientes de montaña. Es bastante, ¿no? De los cuales 25 millones residen por encima de los 3.000 metros. Los trabajadores de una mina de azufre en el volcán Aucanquilcha, en Chile, establecieron el récord de resistencia humana permanente a 5.580 metros de altura, ¿no? O sea, ellos vivían a ese nivel, casi 6.000 metros, ¿no? Una cosa es escalar, llegar y bajar, y otra cosa es que te quedes viviendo ahí, ¿no? Yo personalmente no me gustaría quedarme tan alto, pero sí yo tuve la oportunidad de estar un año en Miserum, casi a 4.800, casi, sí, pues 4.800, ¿no? Y es extremadamente, la hipoxia en pocas palabras, la sensación de falta de aire es muy marcada. Y específicamente nosotros vamos a comenzar a sentir los rezagos de esta altura, ¿no? Si no estás adaptado, tu cuerpo no va a responder adecuadamente. Y a pesar de eso, hay mucha gente que se expone a estas altitudes, ¿no? Bien, entonces veamos, cada vez que una persona se expone a la altitud por razones laborales, deportivas, turísticas, ¿no? Una cosa es ir a jugar a Cerro de Pasco y otra jugar acá en el Estadio Nacional, ¿no? Comprender los mecanismos de adaptación y los trastornos potenciales resulta fundamental, ya que muchos procesos que ocurren en respuesta a la hipoxia ambiental son similares a las patologías que cursan con hipoxemia. Para esto tienen que entender que nuestro sistema, a ver, les hago una pregunta. Si yo me voy a Cerro de Pasco o acá a nivel del mar, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno aquí en el mar y qué porcentaje de oxígeno tengo allá en Cerro de Pasco? ¿Es igual o cuál tiene más oxígeno? ¿Alguien me puede dar una respuesta? En porcentaje es igual, Es igual. Ya, creo que ahí estamos claros, ¿no? O sea, no es que he perdido oxígeno en realidad. El oxígeno está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace que en la altura yo no respire bien? la presión. La presión atmosférica, ¿no? Entonces, doctores, vamos a ver que la presión atmosférica juega un papel importante en la altura. O sea, no es que falte oxígeno, sino que hay modificaciones de la presión. Ustedes saben que más o menos hasta 20.000 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno y el nitrógeno se mantienen idénticos. 20.000, sí, doctor, hasta 20.000. El problema es que en 20.000 ya no hay presión, pues, atmosférica. Entonces, ¿cómo va a ingresar el volumen, ese oxígeno a tu pulmón? El factor crítico es que al disminuir la presión atmosférica, la presión parcial de oxígeno también va a disminuir. Y eso significa que, aunque el porcentaje de oxígeno sea el mismo, hay menos moléculas disponibles para difundir a la sangre. Y ahí viene la sensación de falta de aire, la hipoxemia o muchas veces la hipoxia. A ver, muy bien. Entonces, hay fases de adaptación a la altura. Bueno, por ejemplo, los que somos de Arequipa,
Yo me acuerdo de muy jovencito, uno de los retos es escalar el Misti, ¿no? Que está casi a más de 5.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y me acuerdo que los jóvenes de la iglesia hacían nada, todos así empíricamente entrenados, ¿no? Íbamos algo de 30, 40 jóvenes directo al Misti, ¿no? Entonces, algunos entrenaban, otros no. La idea es pasarlo en conjunto como amigos. Y la idea era llegar a 5.800 caminando desde 2.450 metros sobre el mar que está Arequipa hasta 5.800 y un poco más que está a nivel la punta del Misti, ¿no? ¿En qué tiempo, doctor? Se lo lograba hacer más o menos en aproximadamente 12 horas, ¿no? O sea, tenías que caminar, 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 caminar. Descansabas en un lugar y volvías a caminar hasta llegar a la cúspide. Y ahí se observaba que muchas personas no tenían adaptación a la altura. O sea, apenas subíamos un tramo y estaban muertos tirados ahí, porque su cuerpo no estaba adaptado. Pero había personas que ya tenían entrenamiento y llegaban muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son esas fases de adaptación a la altura? Primero, acomodación inmediata. El primer mecanismo es acomodación. El organismo activa mecanismos de compensación respiratorios. ¿Cuál es el primer mecanismo? Hiperventilación. Cuando tú tienes una sensación de hipoxia o disminución, la primera es la hiperventilación. Y lo que le va a seguir a eso, después de la hiperventilación, son los cambios cardíacos y ese aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso es cuando tú sientes el mal de altura y baja la cantidad este, de oxigenación en tu cuerpo, tú empiezas a hiperventilar. ¿Y qué vas a generar? Una alcalosis. Ajá, una alcalosis básicamente respiratoria, ¿no? Eso es al comienzo. Después viene una aclimatación progresiva. O sea, con el tiempo se desarrollan mecanismos fisiológicos más interesantes, como la policitemia, ¿ya? Eh, ¿Cómo ha sido tú? Primero hiperventilas porque te falta, hay que meter oxígeno, hay que hacer todo eso. Pero tu cuerpo lo va a entender, oye, falta oxígeno, ¿no? Entonces, hay que aumentar los niveles de... ¿Qué tenemos que aumentar ahí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy ya en la primera fase, se activó, hiperventilo, mi taquicardia, ¿qué es lo que sigue? Correcto, la fase eritrocitaria, ¿no? En pocas palabras, va a aumentar tu hemoglobina y generas un incremento, ¿no? De ella. Y por último, viene la adaptación genética. Es curioso, pero hay gente que vive muy bien, ¿no? Por ejemplo, el lugar más alto que yo fui es en la Rinconada de Juliaca, que es al fondo, minería, donde la vida no vale nada. Tú puedes ir a sacar tu oro por ahí y después desapareces. Y tu oro se lo lleva otra persona. Entonces, la parte genética otra vez es crucial. Es como que si tú comparas las personas que viven en Himalaya con nosotros acá, ellos ya se han adaptado. Su genética ha mejorado, ¿no? Así es que eso es por la supervivencia. O sea, la genética puede modificar y genera un fenotipo más adaptado, ¿no? A la circunstancia que está generando el estrés. Entonces, miren, ¿cuántos de ustedes han querido escalar, han ido? ¿No? Y la primera respuesta es la ventilatoria, ¿no? Ante la falta de oxígeno. Porque recuerden que nuestros quimiorreceptores periféricos responden mucho mejor a oxígeno, ¿no? El incremento de esta ventilación es el mecanismo más inmediato de la acomodación. Entonces, los quimiorreceptores periféricos van a detectar este oxígeno a partir de 1.500 metros, ¿ya? O sea, todos los que están con menos de 1.500 metros no van a sentir mucho efecto, pero cuando supera los 1.500
En algunos casos puedes comenzar a sentir molestia, ¿ya? Cuando uno va básicamente ascendiendo y vas sintiendo tú que el oxígeno va disminuyendo, pero no porque la concentración, sino porque la capacidad de ingresarlo disminuye, entonces uno aumenta la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, durante el ejercicio máximo a grandes altitudes, se mide volúmenes minutos respiratorios de hasta 200 litros por minuto. Así es que puede llegar hasta 200 litros por minuto y esta hiperventilación elimina CO2. Y esta alcalosis respiratoria es lo que inicialmente limita la respuesta ventilatoria, ¿no? Entonces, y toda alcalosis respiratoria crea un cuadro de ansiedad, náuseas, vómitos, malestar, ¿no? Y no sería el problema. Entonces, ¿qué es lo primero? Aumenta la emisión de CO2, disminuye la presión parcial de CO2, hidrogeniones, este, reduce el bicarbonato en sangre como un mecanismo compensador y estabiliza un nuevo equilibrio ventilatorio. ¿Listo? Entonces, miren, vamos, hiperventilación, primer fenómeno. Alcalosis respiratoria, le sigue la compresión renal que es más lento y se llegó a un nuevo equilibrio. O sea, ya te adaptaste. Es interesante estas curvas de adaptación y básicamente que nos permiten llegar a un fenómeno de adaptación, ¿ya? Y este fenómeno de adaptación me permite captar más oxígeno para este nivel de altura que yo estoy caminando. A ver, ¿qué pasa con tu cerebro cuando estás en la altura? No sé cuántos de ustedes han ido a, ¿cómo se llama este lugar? El lago de siete colores. Chancay, más arriba creo que es, ¿no? No, no es Chancay. Canta, ya me acuerdo. ¿No? Los que han viajado, por ejemplo, Canta y han ido a la Laguna de Siete Colores, es como que tu mano lo sientes medio cianótica, ¿no? Algunos han visto que su saturación es a ese nivel de 5000 y tantos, baja su saturación hasta 80, 82. Entonces, cuando estás expuesto a esos cambios, a estas altitudes, los cambios en los gases arteriales tienen recuperación sobre la circulación cerebral. La hipoxemia induce vasodilatación cerebral, mientras que la disminución del CO2 produce vasoconstricción. Tito, por favor. Ya, ahora sí. Este, estos cambios que se van a producir básicamente produce vasoconstricción del CO2. El efecto de vasodilatación por hipoxia, o en este caso por hipoxemia, va a predominar. Ocasiona un incremento del flujo cerebral que se relaciona con la cefalea del mal agudo de montaña. Repito, ¿por qué me duele la cabeza, doctor? Me duele la cabeza. Porque se produjo una vasodilatación con hipoxemia. Ok, entonces, y esto, esa vasodilatación como efecto secundario, va a producir la cefalea, ¿no? Este incremento es transitorio, producido durante los 3 primeros días, seguidos de un retorno progresivo a valores iniciales. Ahora, no sé cuántos de ustedes han ido a veces a altura, mm, pero muchas veces te da náuseas, dolor de cabeza, cefaleas, ¿no? ¿Cómo es la difusión pulmonar y la vasoconstricción hipóxica? La disfunción, por ejemplo, del oxígeno, o perdón, la difusión del oxígeno a través de la membranita, ¿no? De la membrana respiratoria, básicamente, se hace un poquito más lento, ¿no? Y esto va a hacer que haya diferencia en las presiones parciales entre el aire alveolar y la sangre venosa, ¿no? El Everest, esta diferencia es de apenas de 12 a 14 milímetros de mercurio comparada con la de 60 a 64 milímetros de mercurio a nivel del mar, ¿no? Entonces, esta difusión pulmonar va a tener ciertas dificultades. Hay mecanismos protectores, ¿no? La hipoxemia alveolar aumenta la endotelina 1,
que produce vasoconstricción y disminuye el óxido nítrico, ¿no? Que es un vasodilatador. Ya, entonces la hipoxia alveolar aumenta la endotelina 1 en el endotelio vascular pulmonar, ¿no? Entonces yo tengo ahí y me ayuda un poquito a relajar y que mejore, ¿no?, la perfusión. Segundo, redistribución de flujo. Esta vasoconstricción dirige la sangre hacia los alvéolos bien ventilados, evitando que la sangre final mezclada sea de menor calidad. ¿Ya? Entonces, vamos. El primer mecanismo es protector, el segundo es de redistribución de flujo, ¿no? Vamos a dar la sangre a donde realmente corresponde. Y la otra es la contrapartida, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Disminuye la superficie de difusión de los gases respiratorios limitados el intercambio gaseoso, ¿no? Bueno, esto acá ustedes ya lo conocen, cómo es el transporte de oxígeno y el papel del 2,3 difosfoglicerato, ¿no? Que es importante con respecto a la curva, ¿no?, de asociación con oxígeno y hemoglobina. Este compuesto es clave para la adaptación a la altura. Repito, es un compuesto muy importante para la adaptación de altura. Cuando básicamente nosotros usamos el 2,3 difosfoglicerato, es un compuesto clave en esta adaptación y en la aclimatación que nosotros hacemos cuando vivimos a ese nivel, ¿no? Normalmente nuestra hemoglobina al mes, mes y medio, 2 meses va a comenzar ya a incrementarse poco a poco y eso es por la hipoxia sostenida que se va teniendo, ¿no? Entonces, cuando disminuye su afinidad por el oxígeno, desplaza la curva de adición a la derecha y esto favorece la liberación de oxígeno, ¿no? Entonces, eso lo han tenido que haber hecho en hemato y respiratorio, ¿no? Lo que es la curva de disociación, ¿no?, del oxígeno. Y así, miren, a nivel del mar, milimoles por litro, más o menos 5,5 y a nivel del Everest 7,2, ¿no? ¿Qué pasa con tu sueño cuando estás en la altura? Cuando uno dice que va a dormir a más de 3.500 metros, aparecen más trastornos del sueño, ¿no? Déficit de atención, somnolencia diurna, insomnio, despertares nocturnos. Entonces, vamos a ir viendo que no es tan cómodo. No sé cuántos han tenido oportunidad de viajar a Puno, otras zonas de altas que llegan a 4.000. Y sí, efectivamente, no, tu descansar no es igual. Ya no es igual. ¿Qué más hace la hipoxemia o básicamente la altura? Ah, bueno, todo va a cambiar, ¿no? Hay un incremento del sueño ligero y disminución del sueño profundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos? Básicamente el sueño cambia con incremento del sueño ligero y disminución del sueño profundo y la fase REM. Ahora, es curioso, pero a veces cuando tú vas a altura aparece una respiración periódica tipo chain stocks, ¿ya? Eso ya lo conversamos, con alternancia de fases de hiperventilación, ¿no? Aquel que y de repente baja y hace apneas, ¿ya? Entonces, más o menos la frecuencia oscila entre 2 al 2% y 90% de tiempo total del sueño según individuos, ¿no? Las pausas respiratorias suelen durar más o menos 20 segundos, provocando importantes desaturaciones, ¿no? Y eso genera problemas. Bien, vamos a ir viendo ahora cómo se hace una polisomnografía a nivel del mar y otro a casi 5.000 metros de altura, ¿no? Donde yo hice mi serum, más o menos. ¿Qué sucede a nivel del mar? Básicamente, nuestro flujo respiratorio es regular.
La saturación de oxígeno es estable. El índice apnea-hipoapnea 1.5, 20 hipoapneas totales. Y se logra tener un sueño reparador. A 5.000 metros, por lo menos 890 apneas. Por ejemplo, cuando uno está en altura, tiene más apneas, tiene más hipoapneas. La relación apneas-hipoapneas es extremadamente diferente. Hay desaturaciones importantes y el sueño nunca se consigue bien. El sueño es fragmentado. Sueñas un poco, despiertas, sueñas un poco y despiertas, ¿no? Ese es el problema de la altura. Con respecto al corazón, en la fase aguda hay aumento de la actividad simpática, ¿ya? Hay elevación de la frecuencia y el gasto cardíaco. ¿Listo? Pero también hay adaptaciones crónicas, doctores, en las cuales, conforme pasa el tiempo, más bien hay disminución de la frecuencia y del gasto cardíaco a veces también, ¿ya? Entonces, y el otro es el efecto beta bloqueante, ¿no? Que tiene que ver con los receptores beta 2 adrenérgicos. Ahora, el efecto beta bloqueante, como les menciono, tiene que ver con los receptores beta adrenérgicos, ¿no? Y esto, hasta cierto punto, es importante porque como que protege al corazón para que el corazón lata más lento y por lo menos le permita tener un metabolismo más adecuado, ¿no? ¿Listo? Entonces, esas son las fases adaptativas. Tengo una fase aguda, una fase crónica y un efecto beta bloqueante. De hecho, que la policitemia es la respuesta más importante en la parte hematológica, ¿no? Ya, entonces, efectivamente, ¿no? La hipoxia va a hacer que tenga más eritropoyetina y tenga mayor fabricación de células. Entonces, vamos a ir viendo ciertos fenómenos, como por ejemplo, Fernando Garrido, tras 62 días en la cima de la Concagua, que es 6.962, registró una hematocrito de 64%. En el mar, en el mal crónico de Motea se alcanzan valores superiores al 80%. Y eso va a generar problemas de viscosidad, ¿ya? Es común que en la altura la gente tenga hemoglobinas de 18, 19, 20. La máxima hemoglobina que he visto es 26. Una hemoglobina, pero así, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, en 62 días se da más o menos una cierta adaptabilidad, 74%. ¿Qué pasa con el sistema endocrino? Básicamente, el ACTH y el cortisol que están aumentados porque es un factor de estrés. Hay también adrenalina. Bien, vamos a ver la parte hormonal. Como les digo, hemos visto el ACTH y el cortisol que van a estar aumentados. La noradrenalina también va a estar aumentada, ¿no? Las tiroides, la función tiroidea. Acá vamos a ver básicamente en la parte tiroidea dos cosas interesantes, ¿no? Si yo voy a estar mucho tiempo en la altura, sí, se va a activar, por ejemplo, fenómenos como el TSH y la hormona tiroidea van a retornar aproximadamente a la tercera semana. Durante los primeros días, sí, hay hiperfunción, calor, general, ¿no? Eh, una respuesta de adaptación. Y en este caso, una vez que ya te adaptaste a la altura, digamos, tu función tiroidea se normaliza, ¿no? Porque ya cumplió su objetivo, ¿no? Se cumplió el objetivo de la función. Ahora, en la parte energética hay un mayor gluconeogénesis y bueno, vamos a ver que comienza a haber más gluconeogénesis y también va a haber mayor lactato. Se movilizan más grasas, carbohidratos, ¿no? Y bueno, son cambios que se van a ir presentando.
¿Qué factores de transcripción de la hipoxia se van a controlar, ¿no? Por ejemplo, la eritropoiesis, ¿no? La angiogénesis, ¿no? Del tener vasos. Un ratito, por favor, un ratito. Van a disculpar, me están llamando. Un ratito. Ya, ahora sí. Los factores de transcripción de la hipoxia, básicamente que controlan más de 60 genes diana, van a ser regulados básicamente en cuatro fenómenos. Primer fenómeno, eritropoiesis. De hecho, que si necesito más en glóbulos rojos. Angiogénesis, ¿no? Básicamente mayor de crecimiento vascular. Supervivencia celular. Y acá tiene que ver mucho con los factores de crecimiento semejante a la insulina o las proteínas de unión, ¿no? Y el otro es el metabolismo anaeróbico, la glucopermeasa, la lactato deshidrogenasa, ¿no? Que también pueden generar ciertos fenómenos de adaptabilidad, ¿no? Para ir finalizando, doctores, ¿qué trastornos nos da esta adaptación? Miren, te puede dar un mal de agudo en montaña, te puede dar edema cerebral, edema pulmonar o el famoso mal crónico de montaña, ¿no? Una cosa es mal agudo y otra es el mal crónico. Estos cuatro fenómenos son los que pueden presentar todos estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, el mal agudo de montaña es el que tiene cefalea, náuseas, vómitos, anorexia, agotamiento, trastorno del sueño. Te aclimatas y ya, desaparece. El edema cerebral, doctores, es la forma maligna que amenaza la vida y eso tiene que ver por la acumulación excesiva de líquidos, ¿no? En el cerebro. Entonces, es como que se altera el sistema nervioso y genera edema cerebral. Peligroso. El otro es edema pulmonar, que es lo mismo, pero solamente no cardiogénico. Entonces, no se olviden, edema cerebral, el edema agudo del pulmón no cardiogénico básicamente aparece súbitamente y requiere urgente manejo. Y tienen que bajarlo, o bajar de la montaña o del lugar que está escalando. El mal crónico de montaña, doctores, esa es otra definición, es la enfermedad de monje. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, ¿qué es la enfermedad de monje? Porque fue descubierto básicamente por acá en Perú, ¿no? Monje Medrano, y logró con sus observaciones darse cuenta que las personas de altura tenían mayor glóbulos rojos, mayor hemoglobina, ¿no? Pero que a pesar de tener eso, generaban cianosis, ¿no? Les he dicho que la sangre estaba más espesa y cuando la sangre se hace lenta, hay más riesgo de trombo, ya va a generar problemas, ¿no? Poliglobulias, ¿no? Y hematocitos muy altos, ¿no? Trombos es otro riesgo también que puede haber. El que clásicamente todos conocemos es el mal de montaña agudo, ¿no? Que nos permite elevar. Pero el edema cerebral, el edema pulmonar, no son tan comunes de ver, pero hay que tenerlos presentes. Bien, lo otro que nos falta ahora es la fisiología en inmersión, ¿no? ¿Qué pasa cuando buceamos? ¿Qué diferencia hay con respecto a otros mamíferos, ¿no? ¿Cómo los animales o nosotros hemos aprendido a adaptarnos o todavía no lo hemos hecho? Bueno, bien, doctores, lo dejamos aquí porque ya son 9:30. Ya sé que también están cansados. Tengo otra reunión también hasta las 11 y no paro, me he hecho guardia todo el día. Continúo hasta las 11 de la noche y mañana tengo que tener clases otra vez. Es que, doctores, les agradezco por su tiempo.
Nos faltaría hacer la parte de inmersión y ahí entramos a lo que es vamos a ver un poquito lo que es la fisiología específicamente de la cianosis, cómo nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Ante las enfermedades que causan cianosis, ¿no? Los tipos de fisiopatologías que tienen que ver con los tipos de insuficiencias respiratorias. Existen varios tipos, mecanismos fisiopatológicos, casi son 5 mecanismos por los cuales una persona hace insuficiencia respiratoria y lo vamos a analizar, ¿no? Bien, doctores, agradezco su tiempo y terminamos aquí.